Bienvenidos al Centro Riojano. Arrancamos en este mes de septiembre. Nos despedimos en junio con una excelente intervención de Joaquín Robles y retomamos con una ponencia, una conferencia de Pedro Insua. Yo creo que muy pertinente en los días en los que nos encontramos. No es la primera vez que hemos tocado estrictamente ese tema. En esta casa se presentó hace ya 2 o 3 años, no lo recuerdo bien, el libro de Francisco Caja, La raza catalana, y ha sido un asunto que en una forma u otra sí ha sido objeto de tratamiento tanto en este ciclo en lengua española como en el anterior, en el español como lengua de pensamiento, que hemos venido desarrollando en los últimos ya, bueno, ya llevamos un montón de años, ¿no? en esta cosa de la relación entre el grupo materialista y el Centro Riojano de Madrid, y que ha dado momentos muy fructíferos, ponencias muy notables. Algunas las recordamos con mucho afecto, como recordamos con mucho afecto a algunos de los ponentes, a todos en general, pero señaladamente a alguno que nos ha abandonado recientemente y para siempre y que no volverá a estar con nosotros. Me refiero concretamente a Horacio Vázquez Riad, del que en breve, y también para nosotros pues no deja de ser un honor y una satisfacción, se le hará algún homenaje ya póstumo, claro, en esta misma casa. Retomamos pues con esta conferencia sobre Unamuno y el tema en concreto, en este caso, la lengua catalana, aunque ciertamente Unamuno, con quien se las tuvo piezas de un modo más personal y directo, fue siempre con el nacionalismo vasco, a cuyo principal protagonista, Sabino Arana, tuvo la satisfacción, o la insatisfacción, mejor dicho, de conocer y tratar desde su más tierna infancia. Ambos dos vecinos de Bilbao, ambos dos estudiaron en el mismo instituto y ambos dos tuvieron unas singladuras vitales notablemente diferenciadas. Está la obra de Unamuno y no añadiré yo gran cosa ahora. También es verdad que Unamuno, al hilo de esa materia, entró también en debate y en momentos señalados con el problema del separatismo, probablemente como se debían haber dicho siempre, ¿no? Con un poquito de precisión y no con eufemismo. Entró también en debate en momentos, ya digo, que muy señalados. Uno de ellos, desde luego, fue el momento del Estatuto de Cataluña, cuando era dictado por la agrupación al servicio de la República en las Cortes Republicanas del año 31-32, 33, que fue la primera legislatura de aquella República. No voy a anticipar cosas que probablemente corresponden decir al ponente, pero sin duda a mí me parecía un tema muy bien escogido el personaje, por lo que significa en el contexto español
y en el contexto general del pensamiento europeo, que es Unamuno, y un tema ciertamente en principio menor, y esperemos que siga siendo siempre menor, como es ese problema concreto que tiene que ver con el catalanismo y con esa también reivindicación menor, aunque también sucede en más partes de Europa, que son las reivindicaciones de las lenguas vernáculas. En el caso nuestro, sabemos que hablamos de 3 o 3 y pico, que no está nunca claro el estatuto de alguna otra, pero en Francia tienen la media docena, en otros sitios andan incluso hasta peor todavía. No deja de ser un problema que felizmente ya está presente aquí, en otras partes de Europa ha sido menor, pero tampoco podemos olvidar que en algunas partes de Europa, y no hace mucho tiempo, llegó a ser un tema mayor y llegó a ser un tema dramático. Esperemos que esa situación no sea aquí y esperemos que la ponencia de Pedro Insua, dedicada hoy a Unamuno y la lengua catalana, nos permita, por lo menos, si no contribuir a resolver gran cosa, porque probablemente son problemas en los que no se debe esperar soluciones, sino únicamente conocerlos y saberlos ayudar, si nos ayude efectivamente a eso, a un mejor conocimiento y quizás a un planteamiento de qué tratamientos pueden tener. En todo caso, y como siempre, dándoles la bienvenida al Centro Riojano, en esta tarde en la que, en parte, una vez más, nos elegimos en contraprogramación de Televisión Española ante un notable evento deportivo, pues no deja de ser grato ver a caras muchas conocidas de los que siguen este ciclo y, en fin, dando las gracias, desde luego, al ponente, a Víctor Martínez Patón, que hará la presentación de Pedro Insua, que en breve podremos tenerle también en esta casa a primeros de octubre en unas jornadas sobre fútbol, de las que ya anunciaremos en la programación del próximo mes los detalles. Darles las gracias a todos por su presencia y muy bienvenidos a todos. Buenas tardes. Muy bien, pues. Buenas tardes. Bien, vamos a abrir este primer acto del ciclo de lengua española del curso 2012-2013 y que, como todos saben ustedes, está organizado por Nódulo Materialista en colaboración con el Centro Riojano. Muy rápidamente, como es esta la primera sesión de este año, voy a permitirme contarles, prácticamente lo conocen todos ustedes, pero aún así voy a permitir contarles muy rápidamente los objetivos de la Asociación Nódulo Materialista. Desde luego organizar estas sesiones, ¿no? Voy a leer el artículo 4 de los estatutos para mayor claridad y así quedarme lo más breve posible. Dice: la asociación, que no persigue fines especulativos ni lucrativos, tiene como objeto principal fomentar las relaciones entre quienes estén interesados en el materialismo filosófico. Desde luego, Pedro Insua, al que vamos a tener el gusto de poder escuchar a continuación, es uno de los primeros espadas, válgame la expresión, del materialismo filosófico. Y continúa, dice: para ello promoverá la realización, organización y desarrollo de cuantas actividades e iniciativas puedan contribuir al desarrollo, el estudio y el cultivo del saber y el conocimiento. En concreto, se publicará la revista electrónica de Católicas. En efecto, son básicamente los dos grupos de actividades principales que tiene el Nódulo Materialista. Los grupos de conferencias, las que se realizan en el Centro Riojano de Madrid, las que se realizan en el lugar, en Carrascosa de la Sierra, y por otro lado, la publicación de la revista electrónica de Católicas, que como todos ustedes saben es sin ninguna duda la mejor revista de filosofía que hay en España. Sin ninguna duda. Por lo menos en internet, ¿no? Desde luego. No, pero vamos, la revista lo defiendo y no vamos a hacer de ello cuestión de gabinete, pero vamos, que podría defenderlo. Lo dejo sin más. Recientemente se ha publicado, y con esto tengo la intención de invitarles a todos ustedes a que sean socios de Nódulo Materialista. Pueden hacerlo a través de la página web. Cuando entren ustedes, si la ven gráficamente, se lo digo para que tengan la oportunidad de apuntarlo ahora y así no pierdan la ocasión cuando entren en la web y no lo encuentren. Según se entra en la página, a la izquierda hay una cuadrícula oscura donde tienen el enlace a la página.
Para nosotros es muy importante que haya contar con su colaboración, tener cuantos más socios posibles, porque es lo que nos permite naturalmente poder organizar actividades como las que he dicho y de las que todos salimos muy beneficiados y desde luego que tienen una calidad que está fuera de toda duda y que todos conocemos muy bien. Y desde luego que hablando de actividades de mucha calidad, me resulta muy fácil poner como ejemplo hoy la que todos vamos a tener la suerte de escuchar ahora, que es la conferencia de Pedro Insua. Debo decirles que, bueno, lo primero es la primera vez que tomo la palabra en este centro y es un privilegio, desde luego, ¿no? Yo estoy encantado, soy socio del Centro Riojano y socio de Nódulo Materialista, pero la verdad es que tener que presentar a Pedro Insua es una responsabilidad, o sea, es muy difícil de hacer, muy difícil. No, pero por una razón muy sencilla, porque resumir en 2 o 3 minutos el personaje de Pedro Insua es prácticamente imposible. Es decir, no voy a ser capaz en ningún caso de transmitirles a ustedes la importancia de... Sí, digo el personaje porque no quiero decir el pensamiento, ni quiero decir la obra, sino quiero decir el personaje. Y había pensado, como hay muchas maneras de poder contarlo, en definirlo en concreto con una película. Y desde luego sé que no me vas a poder llevar al contrario. Pedro es un patriota. Por encima de todo creo que es un patriota. Y que además ha llevado muy en boga la frase de que no hay mejor práctica, no hay práctica más eficaz que una buena teoría. ¿Verdad? Eso es verdad. Como todos ustedes saben, es el redactor principal del libro En defensa de España, Razones para el patriotismo español, que es un breviario fundamental de filosofía sobre... Bueno, es filosofía, pero naturalmente apoyada en la historia para defender a España. Pero no solo es este libro. Es decir, en este libro además, en una de las últimas partes, explica perfectamente cuál es la diferencia entre la amenaza y el peligro, aplicándolo a España. Es decir, preguntándose si España está en peligro, pero desde luego aceptando y asumiendo, porque es así, no es una cuestión que España está amenazada. Y es verdad que Pedro se ha dedicado a atacar a todas aquellas corrientes que han amenazado a España. Sí, he estado echando un ojo rápidamente. Desde luego, claro, las amenazas internas de España son básicamente el secesionismo, y aquí no me voy a detener nada, porque ya vas a tener la oportunidad de explicarnos el asunto, ¿no? Hablando de la lengua catalana, pero no solo en este punto, sino que también las amenazas externas, como son fundamentalmente las maometanas, los árabes, pues tiene varios artículos, ¿no? Ya de marzo del 2004, inmediatamente después del atentado, también citas como amenaza interna el panfilismo, y en concreto hay un artículo magnífico de marzo del 2011 que se llama El materialismo histórico y la cuestión nacional española. Por lo demás, todas estas amenazas formales que tiene España tienen un punto común de apoyo, que es la leyenda negra. Y en este sentido, que además es lo más complicado de atacar, por otro lado, porque está enraizado mucha gente, incluso en muchos patriotas, ¿no? Hay un libro que es el segundo, que podríamos unir al primero de defensa de España, que es Hermes Católico, que es un libro electrónico basado en 3 artículos previos que les invito absolutamente a leer porque es imprescindible, en el que se explica, en el que se defiende el ortograma imperial de la conquista de América. En definitiva, como digo, como decía, creo que es evidente para los que conocéis a Pedro Insua, no he sabido ni remotamente explicar cuál es la grandeza de él, pero sí que me voy a volver a quedar con lo que decía, es un patriota que además no solo te has quedado en la teoría, que ese es el asunto, es decir, que después de explicar todo este asunto de los libros, de los artículos y demás, después luego también ha bajado al terreno, es decir, que es tertuliano de programas de radio, ha estado en programas de televisión, ha participado muy activamente en actos, pues, con conferencias desde luego, pero luego en otros actos también como público que se hicieron muy famosos en determinadas circunstancias, ¿no? Y bien, es decir, que este es el asunto, ¿no? Es decir, que todo esto
en mi opinión, se puede resumir en patriota convencido, pero patriota eficaz, y desde luego que es un placer poder abrir este año las actividades del módulo materialista con la conferencia de Pedro Enso. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Víctor. La verdad es que esa tesis que tú acabas de sostener va ahora a quedar rectificada por la antítesis, ¿no? Porque ahora van a ver pues la realidad. Entonces, bueno, yo efectivamente voy a tratar un tema que ya, pues, la verdad es que es la primera vez que yo hablé en público, fuera de una aula, vamos, pues fue sobre este tema, precisamente sobre una 1, en el año 2001, hace ya muchos años, bueno, creo que son muchos años, pues en Gijón, precisamente sobre este asunto relativo a una 1, en un artículo que está publicado, bueno, que esa intervención, como muchas otras, se publicó en la revista Basilisco, que edita la Fundación Gustavo Bueno, y dedicado a Ortega y Gasset. Precisamente yo había tratado pues, el contrapunto entre Ortega y Unamuno, ¿no? ¿Alejo más? No, por supuesto. Ah, viste la revista, perdón. Bien, entonces, bueno, lo primero que querría decir en esta sala es que este año Salamanca dedica el año de Unamuno, año 2012, es el año de Unamuno. Probablemente, pues, hay que buscar un poquito en internet para enterarse, realmente no es algo que ha pasado bastante desapercibido. Y también, bueno, es de resaltar que con motivo de ello Bilbao, su ciudad natal, pues ha dedicado una serie de actos acerca de la celebración de este acontecimiento y en razón de que pues el 31 de diciembre del año 1936, como ustedes sabrán, pues muere Unamuno en Salamanca. Y eso quiere decir que en el año 2011, 31 de diciembre, pasaron 75 años. Entonces el año 2012 se ha convertido en el año Unamuno. Pero pues, una de las cosas llamativas que podremos destacar sobre Unamuno es que, si bien es un autor de todos conocidos, normalmente no está hablando de una sala que pues, todo el mundo habrá leído cosas de Unamuno, seguramente muchas cosas de Unamuno, muchos de sus libros, etc. El año que viene, precisamente, en el año 2013, supongo que habrá también algún evento relativo al respecto, porque es la efeméride de la publicación pues, del sentimiento trágico de la vida, el libro de Unamuno más conocido y reconocido, ¿no? Pues estaré pues, probablemente hablando de un autor que pues, mucha gente sabe, conoce, mucha gente pues, tiene referencias sobre él. En España en concreto, que depende de la autonomía, ya empezamos un poco a entrar en materia, pues es lectura obligatoria para los bachilleres, ¿no? Y algunos de sus libros fueron, en algún momento, lectura obligatoria, en algunas autonomías lo sigue siendo, lectura obligatoria de los bachilleres. Muchas veces fue El sentimiento trágico de la vida, otras veces Amor y pedagogía, tanto en literatura como en filosofía, ¿no? En la asignatura de filosofía de la literatura. Entonces, vamos, literatura española. Entonces, bueno, estamos ante un autor que no es desconocido. Y sin embargo, hay que decir, a su vez, subrayar, que es un autor que se ha eclipsado, incluso ni siquiera ha salido, por así decir. No es que se haya eclipsado, sino que realmente buena parte de su obra está enterrada pues, en las bibliotecas. Las obras completas que se han hecho de Unamuno, las últimas son de los años 70. Es un autor que durante la transición, por alguna razón, bueno, que ahora trataremos de interpretar, por una razón que es la tesis fundamental que voy a sostener aquí, cuáles son las razones por las cuales Unamuno está o en stand-by o prácticamente apagado, ¿no? Siendo para muchos reconocido como, pues, junto con Ortega, por los dos grandes autores del siglo XX, los dos grandes filósofos del siglo XX. Bueno, finales del XIX y XX. Sin embargo, pues la biografía más reciente es del año 2009, pero hacía 40 años que no se hacía una biografía de Unamuno. Películas sobre los libros de Unamuno se han hecho
y la última es del año 76, se ha hecho durante el franquismo, solamente durante el franquismo, la última del año 76, es decir, muerto Franco. Creo recordar que es nada menos que todo un hombre, precisamente, la última película. No, pero la última es de nada menos que todo un hombre. Como la última película que se ha hecho. Entonces, bueno, quiero decir que las fechas se concentran en determinado momento, de tal manera que durante la transición, pues algo ha pasado con Unamuno. Vamos a tratar de desentrañar qué es eso que ha pasado. Es verdad que la estatua que hay, el busto que hay en Bilbao, en la plaza de su nombre, Plaza Unamuno, fue agredida, vamos a decirlo así, pues durante el franquismo, en los años 40, fue el busto cogido y tirado a la ría de Bilbao, pero también en los años 80, en los años 85, por un grupo de abertzales fue cogido el busto y arrojado a la ría de Bilbao. De tal manera que, tanto en la época de Franco como durante la transición, el busto de Unamuno ha terminado en la ría de Bilbao por alguna razón que vamos a tratar de desentrañar. Es un autor antipático, digamos. Tanto para el franquismo lo fue, ¿no? Todos conocidos, Unamuno apoya el levantamiento franquista en principio, donando 5.000 pesetas como rector de la Universidad de Salamanca, al menos, ¿no? Pero después, inmediatamente después, tiene el famoso encontronazo de todos conocidos, ¿no? Con Millán Astray, el 12 de octubre del año 36. A partir de ese momento es arrestado. Hay no es una biografía porque es solo sobre este fragmento, ¿no? Del año 90, de Gonzalo G. Ejido, una biografía de ese tramo, de esa parte, de ese fragmento de la vida de Unamuno, muy interesante. Se llama Agonizar en Salamanca, realmente es un texto muy recomendable. Bueno, allí ese episodio costará el arresto domiciliario y pues finalmente la vida, porque por no molestar, según él, al hombre que le habían puesto como vigilante, pues dejaba de ir a pasear, que era habitual en el día de ir a pasear, y entonces durante el invierno pues se intoxica con el brasero. Y entonces pues muere en una conversación, según testigos, una conversación en la que estaba hablando con un falangista, precisamente, una conversación que tenía, y las últimas palabras de Unamuno, al parecer, fueron las siguientes. El falangista le había dicho: Dios ha dejado de lado a España. Entonces él se levanta enfadado y dice: Dios no ha dejado de lado a España, España se salvará porque tiene que salvarse. Esas fueron las últimas palabras de Unamuno, según algunos testigos que estaban por ahí. La criada en concreto y el propio testimonio del falangista, que puede ser tendencioso, y esto puede ser discutible. La cuestión es que, con motivo de ese controversia con Millán Astray, pues Unamuno no fue simpático hacia el régimen en líneas generales, a pesar de que durante el régimen franquista pues tiene lugar la realización de esas películas, las obras completas de Unamuno se editan durante el régimen franquista, de tal manera que, lógicamente también, antes no se podían editar, muere en el año 36, antes tampoco podrían editarse las obras completas. Entonces, pero durante la transición no se vuelve a revisitar en el sentido de Unamuno. Las obras no son completas, están bastante incompletas, después se fueron editando durante bastante tiempo. Hasta la actualidad, pues cartas que no estaban en las obras completas, correspondencia inédita de Unamuno, artículos inéditos de Unamuno. De Unamuno podemos observar a partir de los años 80 en adelante un montón de tan inédito, porque las obras completas realmente nos recogen, sobre todo los artículos de periódico. La masa de artículos de periódico que escribe Unamuno es tremenda, ¿no? Está pues a la altura de lo que delega como escritor, ¿no? No sé muy bien cómo pudo escribir tanto, ¿no? Pues Unamuno, en cuanto a los artículos que ha escrito, es una barbaridad. Y, pues bueno, parte de esos artículos, ahora la Fundación Gustavo Bueno está especialmente empeñada, un poco también a relación del año Unamuno, etcétera, pues de ver algunos artículos que no están editados, que tienen un sitio, que hay que escarbar, o que están editados pero mal editados, en fin, que hay que escarbar en muchos sitios, está totalmente disuelto. Entonces, bueno, se trata de tratar aunar esa cantidad de artículos y tratar de que aquello tenga cierto, se compendio, tenga consistencia. Bien, ¿por qué Unamuno entonces pudo haber sido un autor molesto, vamos a decirlo así? O que no, a pesar de un
bachillerato se da, etcétera, etcétera, pues es un autor molesto, no interesa, demasiado airearlo. Bueno, pues yo creo, esta es mi interpretación, que existen dos frentes que Unamuno ataca y que son la esencia de la transición española, que son el europeísmo y el nacionalismo, que es el catalanista, vizcaitarrismo, que decía Unamuno, galleguismo, etc. Entonces, estos dos frentes que abre Unamuno y que realmente combate de una manera pero muy contumaz Unamuno frente a estos dos isinambajes, porque se ha dicho también que es propia contradicción, etc. Incluso Don Juaristi, a la hora de visitar a Unamuno, etc., pues siempre mantiene que Unamuno sostuvo cierta ambigüedad. Yo voy a sostener que no, respecto de estos dos frentes, no, voy a tratar un frente, uno de ellos, el europeísmo, pues yo lo había tratado en aquella conferencia que les había dicho que en el año 2001 pues, tuvo lugar con ocasión de un curso, un ciclo dedicado a Ortega en los cursos de Gijón, pero ahora trataré pues, el frente antinacionalista de Unamuno, sencillamente, antisecesionista, en concreto, el catalanismo particularmente. Bueno, yo tengo que decir que el título de la conferencia lo puse antes, lo pusimos antes de que tuviese lugar los acontecimientos del 11S, ¿no?, de la guerra del otro día, y entonces quiero decir con esto que no estoy bajo sospecha por mí mismo, pero vamos, tampoco me importa estar bajo esa sospecha. La cuestión es que el catalanismo va a ser uno de los frentes que Unamuno va a atacar, sin duda, incluido con el vizcaitarrismo, que llamaba vizcaitarrismo, y otros. Entonces, esta posición de Unamuno no, también quiero resaltar, no es una posición más o menos coyuntural dentro de algo que se discute mucho, es si Unamuno tuvo un sistema, no tuvo un sistema. Ya os sostendré que sí, pero como se lo puedo probar, pues tampoco insistiré mucho en ello, no lo voy a probar aquí. Pero la posición de Unamuno frente al catalanismo, cuando digo catalanismo, pues tiéndamela sin étoque, hablo del catalanismo, del vizcaitarismo, etc., para no dar un rato la vara con esto, pues el ataque que hace al catalanismo no es algo que sea coyuntural en él, y más o menos que responda a cierta oportunidad en su biografía, como muchos han sostenido también, ¿no? Es decir, que respondía un poco, responde para muchos, ¿no? Pues Unamuno es un autor arbitrario, ¿no? De hecho, el perfil que se tiene de Unamuno es un poco el perfil, la proyección que ha hecho Ortega. Ortega es un poco el responsable, Ortega es el gran triunfador, este es el asunto, ¿no? El contraste entre Ortega y Unamuno viene a aparecer en ese sentido. Ortega es el gran triunfador, es el europeísmo orteguiano y la rebelión de las provincias y el conllevarse orteguiano, ¿no? Pues es un poco la tesis que ha triunfado, y es verdad que es el agujero que Ortega no calculó a la hora de hablar de las autonomías, ¿no? Pero digamos que Ortega es el gran triunfador de la transición y Unamuno es el perdedor, por así decir, desde el punto de vista de su implantación política. ¿Por qué el gran perdedor? Pues por esto que estoy diciendo, es decir, el perfil que se tiene de Unamuno está dibujado bajo el cristal, bajo las lentes de Ortega. Entonces, aquel retrato que hizo Ortega en una discusión, una polémica que tuvieron, que también se ha callado esa polémica, se han rebajado sus términos, una polémica muy fuerte, que Unamuno es llamado, es insultado por Ortega como morabito, energúmeno español, en estos términos bastante fuertes, ¿no? Unamuno responde con aquellos de paparatas europeístas, ¿no? Es decir, que siguiendo un poco la estela que a su vez había dirigido Azorín en un artículo de ABC en un determinado contexto que tiene que ver con la publicación de Vida de Cogito y Sánchez. Bien, entonces, este perfil orteguiano de Unamuno, pues es el que ha sobrevivido, ha quedado un poco en todo lo que es la implantación del sistema político, que podemos llamar, más o menos así, de la transición. Entonces, estos dos frentes que Unamuno ataca, pues han sido completamente silenciados por esta transcurrir político, en esta circunstancia política de la transición.
Entonces, ¿por qué digo que Unamuno, su posición no es coyuntural? Porque la posición política contra el catalanismo y contra el secesionismo en general responde a una doctrina que podríamos llamar la doctrina del imperialismo unamuniano. Entonces, Unamuno sostiene que el modo, digamos, y es un sostén que se arraiga metafísicamente, por decirlo de alguna manera, es decir, es una posición metafísica, vamos a llamarlo al principio de unamuniana, metafísica, para rebajar, digamos, ontológica, una posición ontológica de Unamuno, en la que sostiene que el ser, la esencia, la esencia personal, digamos, pues está definida en términos espinosistas, ¿no? La del conatus, el mantenerse en el ser, perseverar en el ser, pero da un giro Unamuno y el conatus espinosista que Unamuno más o menos asume va a ser subrayado por Unamuno, va a ser corregido por Unamuno, ofreciendo una tesis que va a ser añadida a esta tesis de spinosiana, en la que Unamuno va a hablar de desbordamiento de ese conatus, es decir, el ser no es solamente el permanecer en el ser, sino desbordar constantemente ese ser, por así decirlo. Hemos ligado a esta posición, para decirlo con él rápidamente dicho, dice lo siguiente. Dice Unamuno que no lo voy a dar porque si no nos escapamos de las cosas. Entonces, esta corrección que hace Unamuno sobre Spinoza deriva, y bueno, no vamos a entrar demasiado en este asunto, pero deriva en esta posición política. Una posición política que se confronta con el llamado por Unamuno egoísmo. Entonces dice lo siguiente: el egoísmo no es el del que pelea por imponer a otros su modo de ser o de pensar, sino el de que, metido en su concha, se bueno, pues no entiendo lo que he puesto aquí. Bien. Se desentiende del amor al prójimo y deja correr la bola. Bien. El egoísmo es aquel que, en lugar de imponer su criterio al otro, ¿no?, lo que hace es tolerar al otro. Esto es el egoísmo. Entonces, Unamuno entiende que esta posición de contraste entre lo que él llama imperialismo, es decir, el desbordarse a sí mismo para introducir a los demás en tu criterio, es decir, tratar de convertir a los demás en el criterio, transformar el criterio de los demás, acomodándolo al tuyo. Esta posición es la verdaderamente generosa frente al egoísmo que él define en este sentido, ¿no? Entonces, esta idea aparece en numerosos textos, por ejemplo, idea, insisto, ontológica, vamos a decirlo así, y entonces, pues en diversos lugares insiste mucho en ello. Para empezar, por ejemplo, en un texto que se llama del imperialismo catalán, precisamente catalanista, del imperialismo catalanista, Unamuno se presenta en Barcelona, en uno de los 4 viajes que hizo, pues en el segundo viaje que estuve allí 3 semanas en Barcelona, pues ahí es donde más pues profundizó con este asunto, y allí pues se presenta a los catalanes diciendo lo siguiente, diciendo que él es como un águila que se mete en un corral, ¿no?, de gallinas, y trata de agredir a las gallinas y a los gallos para que, pues con su respuesta volando y demás, pues vayan intentando volar hasta conseguir, con el paso de las generaciones, dice darwinistamente, que esas gallinas echen el vuelo, ¿no? Es decir, es esa figura que Curtius dijo de Unamuno, ¿no?, el instigador de España, ¿no?, instigador español. Bueno, bien, entonces, bajo esta perspectiva,
Unamuno además entiende que el lenguaje, la lengua española, bueno, todas las lenguas en general, ahí está dispersa la filosofía española, en la lengua española. Entonces esta tesis, que sostiene el sentimiento trágico de la vida, dice lo siguiente, en la página 279, dice lo siguiente, dice: pues abrigo cada vez más la convicción de que nuestra filosofía, la filosofía española, está líquida y difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra mística, sobre todo, y no en sistemas filosóficos. Sigue hablando y dice: nuestra lengua misma, como toda lengua culta, lleva implícita una filosofía. Bien, pues esta idea de la lengua implícita, la filosofía, se refiere a la lengua española. Y entiende que la lengua regionalista, cualquier lengua regional, pues está completamente corsetada y completamente muerta en este sentido. Sobre todo la lengua vasca, el euskera, para Unamuno precisamente representa pues una especie de animal pues extinguido, que lo que hay que hacer, según Unamuno, pues es conservarlo en un laboratorio y estudiarlo de los lingüistas, pero no poner a hablar un pueblo en semejante lengua, porque lo que hace es encorsetar a ese pueblo y lo que hace es impedirle acceder pues, a otra serie a muchos elementos culturales, ¿no? Bien, entonces, estos dos componentes, ese digamos imperialismo que Unamuno traduce no solamente en términos políticos sino personales, y conciencia lingüística como digamos, verdad primera frente al yo cartesiano, Unamuno dice que es un yo lingüístico. Entonces, ese regreso al yo lingüístico, pues, esta combinatoria, digamos, de ideas es la que le hará a Unamuno tener una posición muy determinada frente al catalanismo y frente al bicetarismo, etc. Es decir, quiero decir con todo esto que Unamuno no sostiene una tesis coyuntural política del momento, sino que se regresa a las ideas fundamentales de su sistema para mantener esta posición. Bien. Entonces, y un tercer elemento dentro de esta, digamos, posición general, ideas generales unamunianas acerca de este asunto, es la definición de España. Para Unamuno, España está definida por la idea de imperio. Así, claro lo dice, ¿no? España, en varias ocasiones, Unamuno tiene la habilidad de definir España no como una nación, siempre dice que desborda esa nación. España, precisamente, la esencia de España está en el desbordamiento, de nuevo, como el ser, como la esencia personal. España se asemeja, digamos, está labrada históricamente por esta función que sería la de desbordarse a sí misma y implantarse en todas partes, llenarlo todo, invadirlo todo, desbordar e invadir. Esto es un poco la perspectiva unamuniana, invadir para reproducir lo que ya es, pero siempre desbordando. Entonces, esta perspectiva de España la define a España como tiene una discusión con Ortega. Entonces, Ortega dice que la norma española es la anormalidad. España no sigue una norma normal, es anormal. España ha seguido históricamente, pues, un plan de predación, ha saltado históricamente, dice Ortega, ¿no? La definición de España, como la define en España invertebrada, ha sido la de la voluntad pura, la que da demasiado, ¿no? La definición que da Nietzsche, etc., es la que asume Ortega, ¿no? El haber querido demasiado. El Quijote para Ortega es la crítica de la voluntad pura. El Quijote es una personalidad cuya norma es la no norma, la anormalidad. Bien, y Ortega le responde a esto en concreto hablando de la enormidad de España. La norma de España es lo enorme. Y lo enorme quiere decir, pues, precisamente esto, el tratar de reproducir allí a donde fue históricamente lo que es España. Entonces, las hijas de España son esas Indias occidentales que reproduce España y convierte de, pues, sociedades bárbaras en sociedades civilizadas y genera España 20 repúblicas hermanas, que después dirá que como efecto rebote la Segunda República Española, uno lo verá como un efecto de la influencia de esas 20 repúblicas sobre la propia España y convirtiendo a España en una república hermana de las otras 20.
Es decir, la España republicana va a ser vista por Unamuno como hija de las otras 20 repúblicas, efecto de esa mutua influencia. Bien, entonces la anormalidad de España está vista como una enormidad, y Unamuno dice, por ejemplo, en otra ocasión, en el año 31, una cosa además muy interesante, porque es la ocasión en la que tiene lugar pues, la defensa por parte de Unamuno de la obligatoriedad, mejor dicho, la no obligatoriedad de las lenguas vernáculas, de que las lenguas vernáculas se estudien en España. La no obligatoriedad. Cuando en la Constitución del año 31 se plantea este asunto de la cooficialidad de las lenguas, Unamuno interviene en el Parlamento negando que sean cooficiales las lenguas. Solo hay una lengua, que es la española. Es la lengua común y por lo tanto no puede haber otras lenguas cooficiales, porque eso de los cos, dice, es muy peligroso, es como lo de la cosgranía, que termina produciéndose. Aquí está apelado a Menéndez Pidal, por ejemplo, porque Menéndez Pidal ya había escrito frente a Rovira y Virgili, mejor dicho, pues varios artículos frente a Rovira y Virgili, hablando de los abusos que se habían cometido en Cataluña con la implantación del catalán, porque de bilingüismo nada, sino que lo que estaban impartiendo solo catalán. Esto que vivimos ahora como un representa una novedad, por fin ya tenemos, esto ya en el año 33 se discutió y ya Unamuno, Menéndez Pidal, todos se enfrentaron contra esta situación, pero esto se acaba. Entonces, en ese contexto, Unamuno define a España no como nación, sino como renación. España no es una nación, dice, son palabras muy bonitas, y así termina el discurso de Unamuno en el Parlamento. Estamos hablando 18 de septiembre del año 31, en el momento que se está preparando para hacer la Constitución, que se firmará en diciembre de 1931, como todos ustedes saben, la Constitución de la Segunda República. Se discute este asunto. Entonces Unamuno sostiene la tesis de que no se puede obligar a mis paisanos, dice, y a los catalanes, etcétera, a las lenguas vernáculas. Entonces hay que modificar el artículo que se había planteado, las lenguas vernáculas como obligatorias, diciendo lo siguiente. Se decía en el artículo que todos tienen el derecho de hablar oficialmente la lengua a la hora de ir a la administración. Entonces dice Unamuno, si todos tienen el derecho de hablar oficialmente el catalán y el vasco frente a la administración, entonces la administración tiene la obligación de hablar el vasco y el catalán a la hora de prestar servicio a la población, y eso no puede ser. Eso es el principio de la división y de la fragmentación. Entonces, dice lo siguiente, y ahora, bueno, y en esa intervención del Parlamento realmente interesantísima, jugosísima de Unamuno, ahí se plantean todas las contradicciones que estamos viendo hoy en día, todas. Ahí aparece, por ejemplo, Unamuno porque además es muy interesante el documento, porque se ven las réplicas de los distintos diputados, como lo replican, ¿no? Entonces, desde la bancada de los catalanes, desde la bancada vasca, pero son tanto unos como otros nacionalistas, los vascos no son, tan vascos Unamuno como ellos, pero desde el catalanismo, desde el vizcaítarismo, pues se le plantean objeciones, según va hablando. Entonces es muy interesante cómo va girando Unamuno y cómo va contestando. Por ejemplo, una que tiene cierta relación es, Unamuno denuncia pues, cómo el País Vasco, el euskera, cosa que ya Unamuno había demostrado en su tesis doctoral, el euskera es una lengua muerta, y entonces pues se trata de analizar como digamos, resto, como una especie como una especie qué sé yo, pues de reptil arcaico, ¿no? Que más o menos aún está viviendo, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llaman, peces de una especie de celacanto. Muchas gracias, Pedro, porque estaba atascado. El celacanto, ¿no? Una especie de celacanto. Entonces lo que hay que hacer pues, es conservarlo. Bien. Entonces, esto ya en la tesis doctoral de Unamuno dice, sostiene esto en 1903, por ejemplo, pues, le dice a sus conciudadanos bilbaínos que está muerto el euskera, lo cual produce muchísimas discusiones y le declaran persona non grata, etc. Tiene ya muchos incidentes a colación de eso. Y ese episodio lo saca en el año 31, y entonces dice cómo pues, el euskera, que prácticamente todos los
conceptos cultos proceden del latín y del español, capaz de filtrarse uno por otro, pues sin embargo tratan ahora de pues, hacer un lenguaje culto de él. Y entonces pues cuenta como espíritu, que se dice espíritu coa, no me acuerdo muy bien cómo se dice, pero vamos, tiene una expresión tomada directamente, claramente del latín y del español, ¿no? Pero trataron de, digamos, depurarlo, ¿no? Entonces le ponen otro nombre, no sé cómo se dice espíritu en euskera, pero otro nombre que, digamos, pierde su raíz latina. Y eso, Unamuno lo dice, entonces un diputado vasco le dice, pero bueno, entonces, ¿cómo? Entonces le saca el término en vasco, depurado de latín. Y entonces él dice, no, pero ese término quiere decir apetito. De tal manera que conozco, entonces cuentan anécdota, conozco a un cura de País Vasco que tuvo a bien traducir el Evangelio para sus parroquianos en euskera y dárselo en euskera, de tal manera que cuando dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al decirlo en euskera, como esa palabra que utilizaron quiere decir apetito, lo que dice es en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Apetito. Está diciendo, haciendo decir a sus parroquianos, ese cura, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Apetito. Esto es lo que dice en el Parlamento en el año 31, Unamuno. Y entonces dice, al final termina diciendo esto. Dice, lo siguiente. España no es nación, es renación. Renación de renacimiento y renación de renacer. Allí donde se funden todas las diferencias, donde desaparece esta triste y pobre personalidad diferencial. Esta triste y pobre personalidad diferencial. Nadie con más tesón que yo ha defendido la salvaje autonomía. Toda autonomía, y no es reproche, es salvaje. De su propia personalidad diferencial. Que lo he hecho yo, nadie más que yo. Yo, que he estado señero defendiendo, no queriendo rendirme, actuando tantas veces de jabalí, y cuántos de vosotros acaso habréis recibido alguna vez alguna cornillada mía. Pero así no. Así no. Es autonomía, ¿ves? La palabra, el concepto de autonomía parece que así no. Ni individuo, ni pueblo, ni lengua renacen sino muriendo. Es la única manera de renacer, fundiéndose en otro. Y esto lo sé yo muy bien ahora que me viene este renacimiento, ahora que traspuesto el puerto serrano que separa la Solana de la Umbría, me siento bajar poco a poco al peso, no de años, de siglos de recuerdos de historia, al final inmerecido descanso al regazo de la tierra maternal de nuestra común España, de la renación española, a esperar allí que en la hierba crezca sobre mí, que la hierba crezca sobre mí en ecos de una sola lengua española que haya recogido, integrado, federado, si queréis, todas las esencias íntimas, todos los jugos, todas las virtudes de esas lenguas que hoy tan tristemente, tan pobremente nos diferencian. Y aquello sí que será gloria. Estos son los palabras de Unamuno en el Parlamento, año 31. Entonces, bien. Esto, por el medio, es una especie de testamento que no se ha cumplido, por así decirlo. Entonces, Unamuno es muy taxativo y además claro. Se ha dicho que es más o menos ambiguo, etc. Taxativo y claro con respecto a la apelación a la oficialidad de la lengua española y como la única lengua que, por el hecho de ser común a todos los españoles, no puede ser otra, sino esta, la oficial. ¿De acuerdo? Entonces, en un artículo del año 1908 ya, de título pues bastante elocuente, que se llama Su Majestad la Lengua Española, dirá lo siguiente, relativo ya al catalanismo. Bueno, este artículo lo escribe Unamuno a colación de un acto que tiene lugar en Barcelona, en el que el rey es recibido en Barcelona y el alcalde de Barcelona le habla en catalán. Entonces, dice lo siguiente, el alcalde le dice al rey: permitidme que os dirija la palabra en nuestro idioma propio, ya que por medio de él damos toda expresión a nuestro sentir y de él nos servimos los hijos de la tierra catalana para dirigirnos a Dios y a nuestros seres más queridos. Ella damos al uso religioso de la lengua catalana, el uso doméstico de la lengua catalana. Entonces, permitidme que dirija usted, le dice el alcalde de Barcelona en 1908, estamos, al rey. Entonces, se cierran las comillas y dice Unamuno lo siguiente: alto aquí. Primero, nuestro idioma.
lo dice más bajo, de los hijos de la tierra catalana. Pero es que el alcalde de Barcelona no representa a los hijos de la tierra catalana, sino a los vecinos de Barcelona, muchos de los cuales no son catalanes. Asunto, por ejemplo, que nadie, absolutamente nadie hoy en día, pues esta distinción sencillamente la tiene en cuenta. Y los vecinos de Barcelona, representados por el alcalde, saben todos español y no todos saben catalán. Primero, para que se entere, por ejemplo, pues Mas, ¿no? Mas es el presidente de Cataluña, es decir, de los avecindados en Cataluña, no de los catalanes. Cuando se habla de un referéndum, ¿quién vota? ¿Los catalanes? ¿Y quiénes son los catalanes? ¿Qué estatuto tienen? ¿Dónde está definido el cartel de la catalanidad? Los que llevan no sé cuántas generaciones, los que tienen apellidos, los que tienen el RH, entonces empiezan ya asuntos que, claro, que a todos nos llaman la atención, pero que están ya impresos esos asuntos de la depuración, de la racialidad, del racialismo, de la segregación lingüística, ya están presentes ahí. En cuanto dicen es nuestro, en cuanto dicen nuestro idioma, que apelan a Cataluña como suya, ya está ahí presente, ya está votado, ya está. Esto no lo dejaba pasar, pues los parto ahí. Dice, y dice Unamuno, sigue diciendo el alcalde, nunca más oportuno que en estos momentos en que deseamos que nuestro afecto y nuestras aspiraciones, y nuestro, lleguen sin las mistificaciones que exige la traducción de nuestro pensamiento catalán. ¡Alto de nuevo! Dice no. Esto es una de tantas pedanterías catalanistas. Si el vizcaítarismo Unamuno lo calificará de puerilidad y dirá así literalmente que Sabino Arana es un anormal, al catalanismo lo tachará de pedantería. Vamos, su condición es la pedantería. Ya veremos en qué sentido. Y además, tanto la vinculación entre catalanismo y europeísmo, estos dos frentes de los que hablamos, tienen su conexión en parte aquí, en el catalanismo. Es decir, Unamuno le dice a Maragall, cuando tiene lugar la visita de Unamuno a Barcelona, en el año 1906, pasa allí 3 semanas, pues le dice a Maragall, una carta le dice, Barcelona ha contribuido a deseuropeizar. La enemiga contra el europeísmo, parte viene de la visita a Barcelona por este ambiente artificioso que le llama y que digamos, está impregnado de lo que Unamuno llamará también cultura con K, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Y tanto de nuevo, esta es una de tantas pedanterías catalanistas. Con que los diputados catalanes mistifican su pensamiento al traducirlo al español en el Parlamento, pedantería pura, porque una de las muchas pedanterías catalanistas es la de pretender que en español no saben decir bien lo que piensan y quieren, y también como lo dicen, sobre todo cuando hay que pedirlo. Y hasta el tópico, ¿no? Catalán pedirlo, en 1908. Entonces dice lo siguiente. Ahora respecto del rey. Ahora el rey está tolerando eso. Dice, nos sorprende que haya hecho decir tal cosa a su majestad el rey, el señor presidente de su consejo de ministros. Porque el rey, pues, contesta en español, pero le dice, y el consejo de ministros es Mauga, que es mallorquín. Bien, entonces dice, dice lo siguiente, que es además académico de la Real Academia Española. Dice, lengua nacional, en España no hay más que una, y es la lengua española o castellana. Lengua nacional el catalán, ¿de qué nación? ¿De la española o de la catalana? Pregunta, no, históricamente. Entonces dice, no, la única lengua nacional de España es la lengua española, la única lengua íntegramente española, y además lengua internacional, es una de las características, lengua mundial. En ella pronuncia sus discursos el señor presidente del Consejo de Ministros, y no en la lengua de su infancia, se refiere a Mauga, que era mallorquín. No en su lengua materna, no en mallorquín. Bien están las aspiraciones del pueblo catalán, y ojalá tuviera este pueblo los anhelos de la expansión del imperialismo, del que hablábamos, que algunos de sus hijos quieren con noble empeño infundir. Por ejemplo, a Maragall, que es el único que respeta más de todo este movimiento. Bueno, Maragall además es que no se puede decir que fuera secesionista, porque precisamente la idea de iberismo, que Unamuno más o menos le transmite a Maragall, pues es una idea que Maragall más o menos asume, incluso pensaban. Maragall está bastante entusiasmado con esta idea de iberismo, derivada de la noción histórica
de Unamuno, derivada del libro de Ribeira Martins, La civilización europea, la civilización española. La lectura de Ribeira Martins, del autor portugués, del historiador portugués, influye en Unamuno de tal manera que plantea la idea de iberista, que es una idea que venía de atrás también, pero Unamuno incluso pretende fundar una revista, etcétera, un movimiento ligado al iberismo, y Maragall se suma a él, bastante encantado. La unificación entre España y Portugal. Asunto que aún manda por ahí coleando, ¿no? Saramago, precisamente antes de morir, ¿no? Pues alguna reclamación en este sentido había hecho. Aznar, incluso, en un momento dado, habló del iberismo y se sumó al iberismo, etc. Bien, entonces, dice, detesto a los retraídos. Tenemos la idea de desbordamiento, esta idea ontológica, vamos a decirlo así en principio, de desbordamiento y de imperialismo. Detesto a los retraídos, a los abstinentes, a los que rehusan o temen influir en los demás, imponerse a ellos. El cogollo de mi ética es que cada uno debe tratar de sellar a los otros con su sello, esforzarse por apartarles del camino que llevan, para atraerles al de él. El que así no obra, o es un egoísta o es un incapaz. El que trate solo de salvar su alma, la perderá, y el mejor modo de salvarla es tratar la salvación de los demás. Y esto se trata imponiéndose uno a ellos. Si mi hermano camina ciego a un abismo, mi deber es desviarle de su senda aún a la fuerza. El inquisidor es más caritativo que el anacoreta. Esto supone una interpretación de la historia de España. Precisamente España, que es América, pues para Unamuno es esto, precisamente, tratar de imponer su fe allí. Eso es España, esa es la esencia de España. Tratar de imponer la fe, imponerla. Porque si uno cree que se está condenando en el paganismo, pues lo que tengo que hacer es convertirle. Y si él se resiste, pues se resistirá. Y tratando de convencer a mí. Pero esta es la dialéctica. Entonces, la tolerancia, Unamuno la asocia pues al imperio inglés en parte, a pesar del respeto que le tiene Inglaterra a Unamuno, sobre todo en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, Unamuno tiene varios textos en este sentido, de nuevo apelando a esa relación de desbordamiento, de polémica, ¿no? Entonces dice, en el sentimiento trágico de la vida, que es una página, entonces dice, en el sentimiento trágico de la vida, dice lo siguiente, si encuentro el papelito, entonces dice, dice lo siguiente. Esta idea de dice, y esto supone, lo repito varias veces, supone toda una interpretación de la historia de España. España es esto para él. Dice, el sentimiento de solidaridad parte de mí mismo. Como soy sociedad, necesito adueñarme de la sociedad humana. Como soy un producto social, tengo que socializarme. Y de mí voy a Dios, que soy yo proyectado al todo. Y de Dios a cada uno de mis prójimos. De primera intención protesto contra el inquisidor. Y a él, esto es el sentimiento trágico de la vida, y a él prefiero el comerciante, de primera intención. Al inquisidor. El inquisidor representa a España, el comerciante es Inglaterra. Y a él prefiero el comerciante, que viene a colocarme sus mercancías, y tolera mis creencias. No me impone nada. Sencillamente me deja funcionar. Digamos, el modo de colonización fenicio, sería el tipo que está aquí describiendo Unamuno, frente al tipo romano, trata de penetrar. Entonces, dice, pero si recogido en mí mismo lo pienso mejor, veré que aquel, el inquisidor, cuando es de buena intención, me trata como a un hombre, como a un fin en sí, pues si me molesta es por el caritativo deseo de salvar mi alma, mientras que el otro no me considera sino como un cliente, como un medio, y su indulgencia y tolerancia no es, en el fondo, sino la más absoluta indiferencia respecto a mi destino. La tolerancia como indiferencia. Pues claramente definido por Unamuno en el sentimiento trágico de la vida. Entonces, este contraste
geopolítico, interpretará a Unamuno como geopolítico, pues llevará, por ejemplo, a escribir un texto como es, un texto magnífico de Unamuno, que es el de titulado España Republicana o República Española, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Bien. Tengo las páginas mal puestas, tengo que... Perdón, En fin. Bueno, viene a decir que España no es una nación, sino que España es internacional. Y su expresión, su esencia está en la lengua española. Bien, ¿y a qué se debe esta internacionalidad? Pues a que España es un imperio. Bien, entonces, en esta línea existirá, frente al catalanismo, insisto, en un texto del año 1908 también, 5 de julio de 1908, en el que, asunto interesante, muy interesante, se están volcando en la Fundación Gustavo Bueno, se están volcando algunos documentos en este sentido, de los presupuestos que por primera vez se dirigen a la cultura en Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona va a dirigir una serie de presupuestos, de partidas presupuestarias para la cultura. Todo lo oscuro que es esto. Bueno, entonces, Unamuno en un artículo que se llama El presupuesto de cultura de Barcelona, dirá lo siguiente de nuevo hablando de este asunto. Yo no digo que hoy por hoy deba hacer el Estado español lo que el prusiano está haciendo en Polonia para imponer su lengua, pero tampoco debe permitir que municipios españoles creen escuelas públicas en que no se enseñe español y solo en él. La imposición de la lengua española es acaso la mayor obra de cultura en España. A los demás idiomas que aquí se hablan, dejarlos que mueran en paz, sin ejercer sobre ellos violencias ni acelerar su natural tisis, pero sin permitir tampoco que se trate de prolongar la vida de una manera oficial. Ni hay que perder de vista que a ese presupuesto de cultura habrían de contribuir todos los vecinos de Barcelona, catalanes y no catalanes, y como todos ellos son españoles, justo sería que sus rendimientos se empleasen en enseñar en español, pero como no todos ellos son catalanes, sería injusto si invirtiera en enseñar en catalán. Un alemán establecido en Barcelona me decía, cuando vine a España, creí me bastaba saber español y no sabe usted cuánto me molesta el que al entrar en un comercio y pedir en castellano no me contesten a mí, que no soy español, ni tengo que ver con las rencillas de ustedes en catalán. Y hubo de contestarle, eso ya sabe usted lo que es. Y me replicó sonriendo, sí, entiendo. ¿Y qué es eso? Pues Unamuno lo va a definir como resentimiento, lugar, resentimiento. Unamuno en esa intervención en el Parlamento dirá también, es una expresión que se suele utilizar muchísimo, ¿no? Aquella de que cuando alguien sale del Partido Popular, el Partido Socialista, pues empieza a hablar del asunto catalán, el asunto vasco, pues siempre lo tratan con forma exquisita, ¿no? Y dice que no quieren pues herir sentimientos. Esta expresión. Pues Unamuno dice en el Parlamento, y no me digan que no quiero herir sentimientos, sí quiero herir, pero no sentimientos, resentimientos, quiero herir resentimientos. Entonces, esta definición de la política catalanista, guetarrista, etcétera, como resentida, que nos explica después con otros procesos que vamos a entrar, pues es digamos, el perfil, la tesis, el diagnóstico que hace Unamuno del tratado. Bien, concluyendo. La tesis que vengo a sostener, que bueno, pues hay muchas otras referencias, etcétera, que se podrían dar, es que el eclipse de Unamuno durante la época de la transición tiene que ver pues, precisamente con estos dos frentes abiertos por Unamuno: el europeísmo y el nacionalismo. Esta cantidad, y bueno, yo tengo que rastrear muchísimos
mismos textos, en cartas, etcétera, que hablan en este mismo sentido. Pues algunos son los mismos. Por ejemplo, este que acabo de leer, pues en una carta a un colega, pues les dice exactamente lo mismo, le cuenta la anécdota del alemán, etcétera. Entonces, esta situación, digamos, pues sería interesante, probablemente pues lo habremos de ver ahora con esto del año Unamuno, pues perseguir a ver en qué momento durante estos actos pues se dice pues algo parecido a esto, es decir, que Unamuno pues completamente refractario al europeísmo, así claramente dicho, totalmente, al europeísmo de la cultura con K, como dice él, al europeísmo en que propio del sentimiento tras de toda la vida. Dice, nos han querido convertir Europa en una idea metafísica. Y cuando hablan de Europa, hablan de Centro Europa. El resto, para esta gente, es la periferia. Y entonces nos quieren meter, nos quieren colar en la cultura con K. Pero ojalá la cultura con K no pase, no traspase los Pirineos y algún día, dice Unamuno, diremos, pero con orgullo, que Europa empieza en los Pirineos. Con orgullo. Y por supuesto, pues todo el frente nacionalista que Unamuno combatió hasta en el Parlamento, combatió en todo momento y en cualquier ocasión que tuviera. Y lo que costó mucho también, desde el punto de vista personal. Bueno, pues esto es un poco lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que en esta casa tan ligada ciertamente a la lengua española, como es una entidad que se programa riojana, por razones que a nadie se le escapan, pues hablar de estos temas y de estos asuntos siempre es notable. Si añadiré, si me permiten, que respecto a la biografía de Unamuno se está preparando una biografía que va a estar en breve y que esperamos. Ya algunas gestiones hemos hecho, luego no será fácil, pero esperemos que a lo mejor sí podamos tener aquí al autor John Juaristi y que esperamos que se publique en comienzos del próximo año. Yo que hablé con él me comentaba que no iba a estar para el otoño de 2012, aunque sí la esperaban tener para la primavera, es decir, para marzo finales como pronto de 2013. Y desde luego sí le pedí yo que nos hiciera una presentación, a fin de cuentas John Juaristi es un hombre muy relacionado también con esta casa. Y una precisión también respecto a la plaza de Unamuno de Bilbao. No sé si alguno ha estado en Bilbao y ha estado en esa plaza, pero esa plaza se llamaba no se llamaba Plaza de Unamuno. Unamuno tenía calle y calle y plaza, las dos cosas. Bueno, y una plazuela, pero no la plaza que tiene actualmente. Y esa plaza, le quitaron la calle y a esa plaza también le quitaron el nombre que tenía, tradicional en Bilbao, tradicional de más de 100 años, me refiero, justamente se le puso por un hecho notable, ¿no? Y ante las protestas de que se quitasen tanto una como la otra, lo que resolvieron es poner en la plaza de los auxiliares de Bilbao la plaza de Unamuno. Los auxiliares fueron la unidad de voluntarios paisanos que defendió la ciudad de Bilbao durante los asedios carlistas del siglo XIX. Pues, el nacionalismo tan vinculado como siempre al progreso y a la modernidad pues, no pudo evitar ese guiño en el fondo íntimo, como le pasa también al catalanismo, a la reacción carlista y a ese movimiento notable, sin duda, pero fundamentalmente reaccionario que es el carlismo, de quitar simultáneamente a uno de sus demonios familiares, Unamuno, del callejero de Bilbao, y a otro de sus grandes enemigos, los auxiliares, los defensores de la vía de Bilbao, y quitar las dos. Y cuando ante las protestas no le quedó más remedio que restaurar una o ambas, pues lo que hizo fue esa pequeña chapuza de ponerle a la plaza de los auxiliares el nombre de Plaza de Unamuno. Y ya entrando en la materia del debate, yo me reservaría, si no tienen inconveniente, el primer turno, pero sí pediría, por favor, un turno de personas que quisieran hacer alguna clase de intervención o alegación para tomar nota y luego ir ordenando
Muy bien, Ana, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bien, un momento. Y allá atrás, sí. Bueno, hay 4 palabras, con la mía 5, si acaso luego daríamos lugar a y Víctor, correcto. Daríamos lugar a un segundo turno, pero también por razones de tiempo y de aligerar. A fin de cuentas vamos a tener, como el año pasado y anteriores, una sesión cada mes. Habrá ocasión de hablar y no hay por qué agotar toda la munición hoy. Y sí convendrá a lo mejor, después de un largo tiempo de exposición y de debate, descansar tomando un vino de Rioja, como es clásico en esta casa. Bien, tomadas las 5 palabras, a mí a 6, yo me gustaría preguntarle al ponente de hoy si no considera que no son 2 esos fenómenos que efectivamente son los que probablemente le han hecho a Unamuno ser el gran perdedor en el pensamiento, en el debate de la filosofía del siglo XX de España, el gran perdedor frente a Ortega, cuando probablemente los valores filosóficos que representa Unamuno pues, son por lo menos de la misma entidad, si no superior a los que postula Ortega y Gasset, si no serán uno y el mismo fenómeno, ese europeísmo y esos movimientos disgregadores, un mismo y único fenómeno que en lo político podría verse en ese vaciamiento de competencias que va teniendo nuestro Estado, nuestro gobierno, en favor de una Europa que cada vez nos frena más competencias y no digamos si con el rescate cómo se nos va a quedar, y por otro lado se disgrega en esos movimientos separadores y separatistas que no existen ya tan solo en Cataluña y en Vascongadas, sino que se han ido extendiendo a muchas otras partes del país con ocasión del llamado proceso autonómico y Estado de las autonomías. Bien, ciertamente los dos parecen distintos, parecen muy diferentes, pero a lo mejor son uno y el mismo. Y quizás porque lo que está defendiendo, y con esto subrayo lo que podría ser esa idea aparentemente fea de nación-imperio como España, las naciones imperio son, digamos, las naciones superiores. No todas las naciones han sido imperio, solamente un pequeño elenco en los últimos 3.000 años. Roma fue imperio, imperio luego romano-germánico, que no sabemos muy bien lo que fue, pero que algo tiene que ver también con nosotros. Como imperio fue Portugal, como imperio fue Portugal, otra gran nación aquí pegada, como imperio fue España, como imperio ha intentado, y no está claro que lo haya conseguido, por lo menos hasta muy recientemente, serlo Francia, como imperio ha intentado serlo y nunca lo ha conseguido Alemania, como imperio lo ha sido Inglaterra, o como imperio lo ha sido Estados Unidos, a los que sumando los chinos, los japoneses y los indios, se nos acabaron la lista de las naciones que han sido imperio, o lo han intentado en serio y conseguido en gran medida. De manera que efectivamente esa idea de nación-imperio, de imperialismo, que en principio, en los tiempos que corren, parece que sería un concepto feo, imperialismo malo, pues antes, ¿verdad? Todos estamos contra el imperialismo, muchos dicen que están contra el imperialismo, sepan o no sepan de lo que hablan, ciertamente tiene que ver más bien probablemente con esta concepción, que no la encontramos en Unamuno solo, la encontramos en obras tan clásicas como las de la historia de la grandeza y decadencia de los romanos que tanto gustaron en el siglo XVIII, desde Montesquieu a Gibbon, o encontramos también en el siglo XIX, también en el Renacimiento y en otros momentos de la literatura, muy volcado ciertamente en ese momento al gran imperio, inspirador probablemente de todos los grandes imperios en nuestra tradición cultural, que es Roma, sin duda, pero que efectivamente tiene mucho que ver con esa idea de España que encuentra como gran problema ya en el siglo XIX y desde luego en el momento presente ese dualismo de problemas que yo le planteaba como pregunta al ponente, si no serán lo mismo, ese europeísmo y esos movimientos disgregadores como un solo y único afán de disolver lo que de propio y genuino tiene España. Sí, bueno, pues sí, en buena medida sí, es decir, las causas de la descomposición
en España, pues habría que haber tres factores, como poco. Pues un factor interno, de rivalidad entre las partes enfrentadas, entre las propias partes, es decir, la rivalidad, la enemiga de, por ejemplo, pues el regionalismo gallego con Castilla y demás, pues eso es un núcleo, un primer núcleo, ¿no? Igual que Cataluña, igual que el País Vasco, un núcleo que se desarrolla después, probablemente no, se desarrolla por causas externas, es decir, hay que aplicar las causas externas de alguna manera, es decir, una nación muy difícil que se descomponga internamente tiene en general pues, la pulsión del resto, del entorno, que pues, aprovecha esa rivalidad interna para actuar, ¿no? Unamuno, según él, pues, una de las enfermedades de España pues, es lo que él llama la voluntad popular, ¿no? Se ha instalado en España la voluntad popular y además da un perfil, sobre todo en el contexto de la guerra europea, de la Primera Guerra Mundial, de la acción de Alemania, utiliza la palabra dumping, curiosamente, para hablar de cómo actúa Alemania respecto al resto de países, sobre todo cómo Alemania ha introducido en el resto de países pues, un régimen de competencia en que se ha prestigiado por encima de los demás y esto no ha caído en el resto de países, particularmente en la universidad, en el ámbito universitario. Entonces, Unamuno dice que solo teme más, solo teme una cosa más que a un país dominado por los militares, o militarizado, un despotismo militarizado como pueda ser la Alemania del Kaiser Guillermo, ¿no? La Alemania de Bismarck. Solo hay una cosa que le teme más, que es un gobierno de catedráticos. También lo promueve mucho Alemania. Entonces, pues Unamuno, particularmente hacia Alemania, tiene esa mirada de Alemania como un país que ha buscado o ha infiltrado, ha influido, sobre todo el catalanismo, se ha dejado influir por la cultura, que lo pone con K, ¿no? Esa cultura, parece un caballo, esa cultura germánica, etcétera, que ha inoculado en el catalanismo particularmente. Y entonces, bueno, lo que dice a Maragall, ¿no? Ahí se conecta el catalanismo, en este caso, con el europeísmo, efectivamente. Entonces, sí, tal como lo vería Unamuno, digamos, desde la perspectiva unamuniana, hemos podido rastrear en sus artículos, pues es verdad que hay una conexión, lo conecta, efectivamente. Y yo creo que es real, vamos, es la conexión, la conexión real, no solamente vista por Unamuno, sino que es real. Quiero decir que el europeísmo acompaña efectivamente a todos estos procesos de civilización. Sí. Gracias. Ana, por favor. Sí, buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por tu magnífica ponencia. Quería someterte, es pregunta directa, no es pregunta retórica. Independientemente del narcisismo de tribu, porque para mí es un narcisismo de tribu, todo nacionalismo, ¿qué subyace en estos comportamientos? ¿Una envidia secular de Cataluña a Castilla o bien también una influencia exógena? Me explico, por nuestra situación geopolítica conviene que nos dividamos. ¿Qué influencia ha tenido este último factor? O bien el segundo, si es que tú lo consideras, esa envidia, ese cainismo tan nuestro, pero que se plasma de manera tajante ahora mismo en lo que estamos tratando, el catalanismo. Sí, uno precisamente decía que el mal nacional, el vicio nacional es la envidia, ¿no? Yo no lo veo ahí, yo me aparto completamente de esa perspectiva. Más bien sería el autodesprecio, un autodesprecio motivado por una serie de propaganda, etcétera, en contra del Imperio Español durante tiempo, que cobra un peso muy importante y que influye, que tiene influencia, que esa propaganda no es algo que queda en la estratosfera, sino que tiene influencia. Y la ignorancia, digamos, las cosas sabidas a medias, por así decir, pues influyen. Es decir, que la ignorancia no es una nada, la ignorancia, digamos, y la necedad, pues no es nada, tiene influencia. Entonces, en el caso del catalanismo, pues la necedad juntada, y aquí como dice uno, con esa pues enorme petulancia, ¿no? Pues es lo que produce que se empiece a ver Cataluña como completamente disociada de España, como si Cataluña no fuese responsable de la historia de España, tan responsable como cualquiera, ¿no? Como cualquiera de sus partes. Entonces la disocian, entonces hablan de Cataluña por un lado, se hace una historiografía doc, que no es historiográfica, pero no hay historiografía. La historiografía es el conjunto de los relatos históricos, pero hay una historia, hay lo que es ficción.
Entonces ni siquiera se puede llamar historiografía la historiografía nacionalista. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues un conjunto de relatos completamente ad hoc, buscados políticamente para la disociación de España, es decir, completamente al servicio de la secesión. Entonces, por ejemplo, hablar de, como se habla, de los siglos oscuros, ahora hablar de la historia de la literatura gallega, ahora hablar de la historia de la literatura catalana, ahora hablar de la historia de... bueno, ahí ya no hay mucha historia, digo de los que era. Pues a la hora de hablar de esas literaturas se califica a 3 siglos nada menos, los siglos en que el Imperio Español está en auge, como siglos oscuros. Entonces, los séculos oscuros, en Galicia, que es gallego, si en España nacido en Galicia, 16, 17, 18, sí, son los siglos oscuros. Entonces viene la Renesenza, que llamamos los catalanes, o resurgimiento, que llaman en Galicia. Entonces, esto ha acabado en la propia legislación. Entonces, por ejemplo, la ley de normalización lingüística, en Galicia en el año 83, por ejemplo, ¿qué normalización? ¿Qué significa normalizar? Pues se supone que el español, y aunque no tiene muchos textos negados, el español ha invadido, se ha sobrepasado por esa imposición política, ¿no?, de Castilla sobre el resto, se ha sobrepasado a sus fronteras naturales, que no saben cuáles son, ¿no?, porque históricamente no están definidas, porque eso es una historia. La historia lo que define es eso, que efectivamente el castellano desbordó los límites de Castilla y se filtró en otras partes, pero digamos, trastocan aquí, mienten sencillamente y hablan de una imposición lingüística como si el español se hubiese desarrollado a golpe de decreto ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues hacer una ley ad hoc precisamente para volver a restaurar esa situación que ha sido anormalizada por el castellano. Entonces, esta perspectiva, digamos, conspiranoica, vamos a decir, frente al español, pues ahora se trata de restablecer aquello que esa conspiración anticatalana, anti-vasca y tal, hizo el español, pues ahora hay que restablecerlo. Entonces hay que girar hacia el otro lado. Pues hay que promover la lengua gallega, Entonces, esto está metido en la legislación. Y bueno, esto está metido en la legislación, pues el éxito, no cabe duda, de esta perspectiva, que ya digo, ni siquiera es historiográfica, porque la historiografía es un conjunto de relatos históricos, pero que esto no es ni historia. Por favor, ¿podría intervenir si son tan amables? Si nos permiten, estamos siguiendo un turno de palabra. Con gusto, cuando acabe le doy la palabra. Gracias. Por favor. Sí, y la infraestructura, pues efectivamente, yo insistiendo un poco en lo anterior, pues sí, vamos, esto se puede probar, quiero decir que tampoco, es decir, por ejemplo, curioso, Schiller pues escribió una tesis, ¿no?, doctoral, que después se publicó, que era la historia de la rebelión de los Países Bajos. Y tenemos un autoritato de la relación entre Holanda y España, que es Armando Azúa, mexicano, un honor para mí que esté presente y que seguramente será uno de los próximos ponentes. Schiller escribió ese libro, y ese libro no está traducido al español, salvo al catalán, en 1902. Esto es deliberado, por supuesto. La rebelión de los Países Bajos, es decir, Cataluña se ve en Holanda como siguiendo una especie de provincia de rebelión, ¿no? Y precisamente en Norte Europa, es decir, y además, pues buena parte de todos estos líderes del nacionalismo actual pues han estudiado en Alemania, prácticamente todos, ¿no? Entonces, pues, a Alemania le interesa, según algunos, por ejemplo, un partido que ha sido más o menos despreciado muchas veces y tal, porque son maoístas y tal, pero bueno, tenían artículos interesantes en una revista llamada Chispa, si no me confundo, que son los de La Verdad, estos de Neopolimento y tal, que son los de la UCE, la Unión Comunista de España. La Unión Comunista de España, pues, tenía artículos en algunas de sus revistas muy interesantes, hablando, con cifras y demás, hablando de cómo, pues, buena parte de los movimientos secesionistas que se propagan por toda Europa, no solamente España, ¿no?,
pues estaban financiados por el Ministerio de Interior alemán. Francia tiene movimientos clases muy débiles, ¿no? Pero decían muy bien estos, decían, han conseguido hacer que mucha gente crea que Silesia fue una nación, porque no ha conseguido hasta hacer eso. Entonces, pues efectivamente el elemento externo tiene que ser, ¿no? Un país no se suicida así tan fácilmente, ¿no? Gracias. ¿Allí? Sí. Bueno, muchas gracias efectivamente por su conferencia, que ha sido francamente interesante. A mí la figura de Unamuno históricamente me recuerda un poco, las grandes diferencias entre las históricas, lógicamente, a la figura de San Pablo, que tampoco fue un hombre especialmente simpático por tener ideas muy claras, defender las ideas, y los judíos le vieron bien y le vieron bien los romanos y los ciudadanos de Roma. Trascendiendo incluso hasta la propia iglesia, yo recuerdo muy bien con los frailes y recuerdo que las últimas palabras de Unamuno, según los frailes, no según las suyas tan bonitas de que España se defenderá, era: yo no muero, a mí me matan. Decían los frailes que veis Unamuno un poco... Sí, sobre las últimas palabras probablemente hablar un poco de todo. Bueno, eso era. No era esto lo que yo quería comentar. Unamuno creo yo que tuvo un gran defecto, y es que era un hombre con las ideas muy claras. La supo exponer muy bien, era un buen escritor, la supo exponer muy bien y se respetía muy bien lo que decía, y esto políticamente no es correcto, hoy no lo defiende nadie. Mire, yo, por mi situación profesional, viví muy de cerca la Constitución Española, cuando se hizo la Constitución Española. Si Unamuno volviera, pudiéramos regresar a Unamuno, y pudiera escuchar lo que podrían decir las partes, perdón, precisamente había más. Lo que podrían decir las paredes del restaurante Lucio y las antiguas aceras aquí de la calle Serrano a las 12 de la noche, a la 1, a las 2, Unamuno se volvería a morir otra vez. Por Dios. Unamuno se volvería a morir. Para la política no hay peor cosa que el defender ideas claras. Creo que Unamuno las defendió. A los políticos no les interesa. Y los políticos, muerto Franco, dieron una carta muy importante. Y esa tarta dijeron: podemos comer todos de ellas si todos sabemos defenderla, y es lo que están haciendo. Pero esa tarta, realmente, defender la tarta para toda España, no la defendió nadie y la sigue sin defender. ¿No le parece a usted que es ese...? Sí, vamos a ver, a mí me parece que efectivamente lo peor de todo esto es, bueno, uno llamaba egoísmo, una miseria en la que estamos. Es decir, precisamente Unamuno lo que reivindica es el guerra civilismo, la guerra civil, ¿no? El concepto de guerra civil unamuniano, de todos más o menos conocido, ¿no? Es decir, la pugna, la polémica, la lucha, la defensa de aquellas razones que tú crees manejar, pero aquí, en virtud de la libertad de expresión y la libertad de opinión, y de que todas las opiniones son idempotentes, que van a lo mismo, etcétera, pues no se discute políticamente. Actualmente España está, pues es un erial en ese sentido, es decir, como cada uno tiene su opinión, pues no se confrontan. Entonces es lo más contrario a lo que pedía Unamuno, ¿no? Que es el guerra civilismo en ese sentido, para evitar una guerra civil incivil, que llamaba él, ¿no? Bueno, pues no hay confrontación. La confrontación que hay no es de los propios discursos, son confrontaciones ya por la falta de enfrentamiento dialéctico. Esa falta lo que produce es enfrentamiento metafísico. Entonces convierte pues el monismo zoroástrico, ¿no? Es decir, pues hay un bien y un mal, nosotros con la izquierda somos el bien absoluto frente a la derechona que es el mal absoluto y ya está, ¿no? Entonces, claro, eso lleva a un enfrentamiento total, físico, entonces, incivil, que llama uno. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado un poco en España, es decir, que no tanto que Unamuno tenga las ideas claras, sino que lo que no se discute es lo acertado o no de ellas. Es decir, aquí lo que importa es si son acertadas y aciertas. Si hablas con certeza, con verdad, no tanto con claridad. Hay mucha gente con las ideas muy claras, pero, por ejemplo, Artur Mas, muy claro. Cuanto más claro lo tenga, más imbécil es, ¿no? Por imbécil en el sentido, bueno, en todos los sentidos, pero en el sentido etimológico, para suavizar un poco la cosa, que es falta de consistencia lo que dice, ¿no? Le falta el báculo, ¿no? Que decía, pues la palabra imbécil, no sé, idiota, imbécil e idiota son los hombres, ¿no? Y
idiocia, ¿no? La imbecilidad por lo propio, lo que él se cree que es lo propio. Entonces, la idiocia y la imbecilidad yo creo que son las dos causas más importantes de la situación política actual. Es curioso que hoy ha muerto un individuo que hasta defendiendo sus propias ideas de izquierdas, la propia izquierda le apartó porque participó también de la trata, por el mismo motivo. Y dijeron, esto no le interesa. Y se van al cabo, ¿no? Bueno, porque tenía cierta definición en determinados contextos y salvando mutatis mutandis, dependiendo del contexto también, que era mucho de oportunista había en ese individuo, a Santiago Carrillo se refiere, que murió hoy, pues había mucho oportunismo en él, pero es verdad que en algunos momentos pues había cierta definición comunista, entonces eso para la socialdemocracia en general pues no nos importa nada. Lasso, por favor. En primer lugar, por supuesto, agradecer a Pedro su muy estimulante defensa de la figura de Unamuno en estos tiempos de corrección política que apenas estamos empezando a poder sacudirnos, siquiera en un plano dialéctico y alejado de los foros políticos y de los medios de comunicación. Y en ese sentido, la misma razón que me parece, como digo, extraordinariamente estimulante la reivindicación de la figura de Unamuno en el medio del papanatismo triunfante, según la terminología del propio filósofo. No me quería plantear, a mí me parece que en fin, que acaso pues no sea uno de los mayores aciertos de Unamuno, es decir, una duda que me asalta principalmente, para que te pronuncies, Pedro, si lo tienes a bien. Eso tiene que ver, claro, con la caracterización que hace Unamuno a propósito de la contraposición entre el espíritu del Imperio Español y el espíritu del Imperio Británico. Perdón, ¿el espíritu de? La contraposición entre el espíritu del Imperio Español y el espíritu del Imperio Británico. Y en fin, dicho sea esto, reiterando que mi admiración por Unamuno está totalmente fuera de duda, aunque pues, obviamente esto no implica dejar de reconocer que hasta las mentes más brillantes pues, pueden tener aquí o allá confusiones y en fin, pues, como conocemos además el temperamento natural y el carácter propiamente dicho de Unamuno ya en un sentido más amplio, el carácter, pues claro, pues sabemos de sobra que una de sus características pues era su extraordinario apasionamiento, y en ese sentido pues quizá que uno de los riesgos intelectuales que podía correr es el de la hipérbole muy exacerbada en determinadas circunstancias y tesituras. Y entonces esto tiene que ver con esa distinción que hacía entre la actitud propia del inquisidor y la actitud propia del comerciante. Y la duda que me asalta pues tiene que ver también, claro, con entonces en qué medida el espíritu del inquisidor permite encarnar los caracteres propios o la figura más bien. Hablamos de espíritu de encarnar, en fin, ya tenemos ahí una especie de paradoja, ¿verdad? En qué medida esa figura permite encarnar lo que es verdaderamente el carácter del Imperio Español, y el comerciante sin más esa figura permite encarnar lo que sería el carácter propio del Imperio Británico. Lo digo por lo siguiente, porque como se recordará, en primer lugar, por supuesto, la Inquisición no es una creación española. En fin, voy a tratar de abreviar muchísimo, pero bueno, tengo que... Si yo te pediría que abreviaras. Bien, pues claro, efectivamente, abrevio. Recordemos entonces simplemente que, por supuesto, la Inquisición no es un invento español, que no se aplica primero en España, que es una creación del Papa Inocencio III y que se emplea en el siglo XIII en Francia para destruir la herejía cántara y acto seguido la Orden del Temple.
que tampoco España es, por supuesto, el último país en el que la Inquisición es abolida. En fin, que es más que problemático que la figura del inquisidor pueda representar los caracteres propios del Imperio Español, y que si tenemos que distinguir entre las características del Imperio Británico y del Imperio Español, pues resulta que y en la línea precisamente que ha defendido Gustavo Bueno, la distinción entre imperio generador e imperio depredador, lo propio del Imperio Español ha sido, asumiendo ¿no? precisamente lo que fue la tradición romana, incorporar de alguna forma al panteón, digamos, de la tradición cultural española las creencias de los pueblos que eran asimilados. Mientras que lo propio del Imperio Británico ha sido no tolerarlos precisamente, sino exterminarlos, lo cual efectivamente ahí crearía algunos problemas interpretativos. Y en ese sentido, pues claro, como se sabe, pues sí, termino. Si veo muy imperativo que el tiempo ya... Entiendo perfectamente. Pues se ve por dónde... Sí, perfectamente. Y gracias de antemano. Sí, pero también por imperativo que el tiempo yo pediría a las dos personas que tienen todavía pendientes de intervenir, a Misilla y Víctor, que lo hagáis ahora para en ese momento, así que el acto tenía su propio desarrollo. A Mesilla y Víctor, intervenir por favor y contestas a todos a la vez, si te parece, porque se nos echa un poco de tiempo. Adelante, por favor. Vale, yo voy a ser muy breve. Al principio de tu ponencia has hecho una especie de contraposición, si no me equivoco, entre Unamuno y Ortega, en el sentido de el que salió victorioso y el que salió derrotado. Y muchas veces tú has dicho, y otra gente, pues la idea de Ortega sobre los problemas de España, diciendo que España era el problema y Europa la solución. Sin entrar ahora en qué cosas concretas criticaba Ortega de España, si eran acertadas o no, yo te preguntaría si desde tu punto de vista, y pongo punto de vista entre comillas, se calificaría la filosofía, mejor dicho, la idea de España de Ortega como en esencia anti-española. Ya está, nada más. Víctor. Sí, nada más quería hacer un comentario sobre la anécdota que has contado en el Congreso de Unamuno, hablando de la palabra espíritu en vascuence. Hay una tesis, vamos, que sí que es de todos conocido, que siempre se dice, se sostiene que las palabras abstractas en vascuence, claro, pues tiran del latín o incluso, vamos, del latín o directamente del español, que es lo que tienen a mano, evidentemente, ¿no? Pero hay una tesis de hace 10 o 12 años que se hizo en la Universidad Autónoma de Madrid, que se dedicó precisamente a ver qué latinismos pero antiguos había en el vascuence, es decir, a todo aquel material que se tiene por vascuence originario, plantearse si realmente es, digamos, ibérico, por así decir, o si había intromisiones latinas. Y los hallazgos son tan sorprendentes, nada más es un comentario muy breve, como que la propia palabra que designa a la mujer es latín en vascuence. Es decir, la palabra mujer. Y quiero decir que no es solo toda una... Eso va a la línea de la tesis, ¿no? La tesis doctoral sobre eso. Claro. Entonces, pues, que no solo es las palabras abstractas, sino que hay mucha base de la propia lengua que es latín, incluida una palabra tan típica y evidente como la palabra mujer. Adelante, Pedro. Bueno, pues a ver, uno. Sobre lo acertado de esa distinción y la parte de Unamuno y estas dos figuras, ¿no? Del inquisidor y del comerciante como representativo de cada uno de las normas imperiales, digamos, ¿no? Que ni siquiera habría que sustanciar, habría que asociarlas a un imperio solo. Pues, bien, pues sobre lo acertado yo creo que Unamuno atina muy bien en este punto. Precisamente porque apela, o sea, en sus análisis, hay varios textos que van a hablar en este sentido, prácticamente muy parecidos todos ellos, y precisamente lo que la categoría lógica, de lógica de relaciones, a la que se apela aquí sería la de la simetría, es decir, el inquisidor, precisamente por considerar que es simétrico, que el invadido es simétrico con el que invade, con el invasor, pues al considerarlo como tal, quiere
ponerse a su servicio, digamos, esta sería la idea, ponerse a su servicio para elevarlo y que las instituciones que invaden sean asumidas por el invadido. Porque el invasor tiene perfectamente capacidad para desarrollar unas instituciones semejantes a las del invasor. Pues esto es un poco, es decir, se apela a la simetría. Y sin embargo, y esto es lo que Unamuno, en un principio molestará, ¿no? En un principio molestará que el inquisidor, que el conquistador español venga a imponerme sus ideas. Pero si bien lo miro, el conquistador español lo que hace es tratarme como un igual a sí mismo, como un igual. Entonces, esa categoría de simetría yo creo que resuelve un poco la solidez, digamos, esa vía lógica. Yo creo después lo adecuado de la figura como inquisidor, hombre, la Inquisición efectivamente no fue, pero la Inquisición es verdad que, digamos, tenía esta perspectiva también, la Inquisición española, la Inquisición en 1478, la Inquisición que se funda en Castilla, no tanto la Inquisición que se medieval, que apelabas tú, ¿no? Al principio, la Inquisición eclesiástica llamada, que lo que seguía curas y demás, o sea, curas, era contra el catarismo, básicamente, ¿no? Era para la Inquisición, la primera Inquisición, la medieval, era para liquidar, para digamos, cerrar la herida abierta por el catarismo en el mediodía francés. Entonces, es una cosa mucho más particularizada. La Inquisición española tiene otra tesitura, ¿no? Y además, precisamente la Inquisición española pues, se va a convertir en un órgano del rey, en manos del rey. Va a ser el rey, los reyes, los que nombrarán inquisidores. Por lo tanto, el poder de la Iglesia va a eclipsarse, el poder eclesiástico frente al poder civil de la monarquía española. Entonces, esto va a tener unas consecuencias muy fuertes. Pero la psicología del inquisidor, la psicología, la práctica del inquisidor, mejor dicho, la praxis, llevaba a tener sobre la víctima de la Inquisición, esta misma consideración. Es decir, pues la víctima era un ser racional y que si no estaba poseído nunca por el demonio, sino que tenía un problema psiquiátrico, pues había que corregir ese problema psiquiátrico. Pues una perspectiva racionalista sobre el asunto, ¿no? Si nos permites una continuación, en la medida en que la Inquisición refleje su fase franciscana más que su fase dominica. Sí, también es verdad. Dominica tendría más que ver con el Islam, para decirlo claro. Eso podría ser en determinados, por lo menos intermitentemente, podría, desde la perspectiva de algunos individuos, es verdad que se podría decirse. Pero, digamos, si hacemos un juicio sobre la trayectoria general de la Inquisición, yo creo que sería excesivo. Pero bueno, y es verdad que el imperio inglés supone pues, lo que el comerciante, digamos, el interés no está en buscar la simetría, sino en buscar precisamente la simetría para confinar a esos individuos ahí, tolerarlos, ¿no? Tolerancia más implica indiferencia, como socio Unamuno, la tolerancia e indiferencia con toda claridad, ¿no? Lo dice Unamuno, indiferencia, y además la tolerancia supone una posición de poder, ¿no? Supone que toleras porque tiene más fuerza, ¿no? Que es mucho suponer, ¿no? Es decir, te elevas sobre un pedestal que es mucho suponer cuando toleras, ¿no? Y entonces dejas hacer, como si ese hacer estuviese en tus manos, el poder no hacerlo, ¿no? Entonces, esa perspectiva política, ese modo de intervenir políticamente, pues yo creo que Unamuno lo perfila muy bien, se ajusta muy bien a lo que decías, las categorías que decías, hablando de Gustavo Bueno, de imperio generador y depredador. Yo creo que se ajusta muy bien el perfil que hace Unamuno, esas dos perspectivas, bueno, es indiscutible, ¿no? Después, la segunda pregunta, perdón. Sí, vamos a ver, Ortega, desde la perspectiva de Ortega, pues precisamente en este artículo yo trato de definir la perspectiva de Ortega. El artículo es el Basilisco, en el 2001, de Ortega. Y Ortega, pues, primero, el perfil que hace la historia española, la idea que tiene de España Ortega es la de un imperio que quiso demasiado. Pero, ¿cómo lo dibuja Ortega ese imperio que quiso demasiado? Pues América es un salto predatorio, dice Ortega así literalmente, lo cual ya da pistas, ¿no? De la idea que pueda tener, un salto predatorio sobre América para no hacer nada allí. Entonces cuando Ortega se presenta en Meditaciones del pueblo joven a los americanos,
le dice así, con plena desfachatez, se puede decir que no tenemos nada que ver. Yo soy un europeo, ustedes son unos americanos. Y te hacemos el pueblo joven. Así se presenta en Argentina Ortega al pueblo americano, cosa que no lo necesita, por supuesto. Uno llega a decir que la salvación está en Hispanoamérica, por supuesto, la salvación de España, lo dice, legalmente. Entonces, Ortega, la consideración que tiene, además, de la historia de España es directamente así, se puede decir también, racista, la polémica que tiene, o racialista, es decir, para refinar un poco el asunto, pero racista, bien de todo el mundo. Es decir, la polémica que tiene Ortega con Unamuno es a colación del libro de Oliveira Martins, en que Oliveira Martins habla de la comunidad de la península ibérica con el norte de África. Es la polémica sobre el cabilismo, toda una polémica se generó en ese momento, como el municipio español estaba emparentado con el municipio norteafricano, y precisamente eso apela a Unamuno para, frente a la europeización, hablar de la africanización. Unamuno confronta europeización a africanización, hay que africanizarse. Y es en África, digamos, donde está pues lo común entre el norte de África y España, el municipio como célula fundamental social. Eso está en el norte de África, no se ha desarrollado, ha permanecido allí, pues en las montañas del Atra, completamente atrasados, por tanto no se rápidamente, y sin embargo en España se ha desarrollado a través del Imperio Romano, etc. Pero, digamos, el elemento nuclear, municipal, del municipio español como célula fundamental social de España, que después se pasará a América con los cabildos, etc., ¿no? Que es en América lo que se generan son cabildos, se generan unos cuantos cabildos en muy poco tiempo, las cifras las dan varios historiadores, pero la cantidad de ciudades que se generan en América, además en ciudades sin murallas, curiosamente, bueno. Entonces, el cabildo, digamos, la comunidad que se exporta a América. Entonces, esa idea de Unamuno la bebe Oliveira Martins, este historiador socialista, pero en cuenta que Unamuno fue el primer catedrático catedrático de España, que se metió en un partido obrero, que fue el Partido Socialista. El primer catedrático, esto también conviene decirlo. Y a Unamuno se venía un hombre de izquierdas, con este enfrentamiento, a un hombre de izquierdas, e incluso en determinado momento una revista que no está editado en ningún sitio, por supuesto, esto que es Oro de Ley, que ahora en las bibliotecas se puede ver muchas cosas, claro, está metido mucha información. Pues hay una revista que se editaba en Valencia en los años 20, que se llama Oro de Ley, en los años, finales de los años de la década del 10, vamos, en el año 17 estoy hablando de esta revista. Pues en el año 17, Oro de Ley se llama, y ahí se dice que Unamuno está detrás de los movimientos huelguísticos tan importantes del año 17, ¿no? Justamente en septiembre del 17 Unamuno se va a visitar el frente italiano, ¿no? Pues un poco antes se le acusa de estar detrás de los movimientos huelguísticos y de pertenecer, que esto habría que comprobarlo, si esto era así o si es una conspiranoia de esta gente, ¿no? De Oro de Ley, que son la extrema derecha, podríamos decir. Entonces, le acusan de pertenecer a un movimiento que buscaba republicanista, en el que él iba a ser Unamuno, presidente del gobierno. Vale. En el 17, me acusa. Quiero decir que está en esta línea. Entonces, Ortega, ¿a qué apela para discutir esta tesis africanista, vamos a decirlo así, de Unamuno? Pues comentando un libro de los íberos, un libro reciente que se había publicado, Unamuno dice: qué horror cómo pertenezcamos a la misma raza, como seamos una raza de origen africano. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Como pertenecemos a una raza que está en descomposición, que está en degeneración. La parentela, Ortega buscaba totalmente la parentela con los países europeos. La tesis de España invertebrada. ¿Por qué es invertebrada España según Ortega? Porque la sangre, y dice así literalmente, la sangre visigótica, pues ya se había mezclado demasiado con la romana y le faltaba el componente germánico que produjera el elitismo que España necesitaba. Y España, como todo lo que se hizo en España, lo hizo el pueblo, no hubo élites, pues lo que no hizo el pueblo se ha dejado de hacer, dice Ortega. Entonces ahora la descomposición la explica como pues, la falta de liderazgo, ¿no? Que hace que de partes de un todo, las
partes de España se conviertan todos en la parte de este tipo de literatura, ¿no? Todos aparte de partes del mundo. Pero apela al componente racial germánico. Es el elemento, según Ortega, que impide que España se vertebre. Esto es así, en España invertebrada, 1921. La sangre germánica de la marinera, ¿no? Y bueno, los componendas de Ortega con determinada con el pangermanismo pues son evidentísimos, ¿no? Durante mucho tiempo. Es verdad que Ortega, por ejemplo, protestó con la entrada de los alemanes en Bélgica, supone el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. Ortega protesta frente a Scheller, tiene una polémica muy interesante de Ortega con Scheller. Scheller era partidario, Max Scheller, partidario de la invasión, por razones del espacio vital y cuestiones de este tipo, y Ortega se le enfrenta en El Espectador, en un texto relativo a la guerra y sobre la paz y tal, que es una polémica contra Scheller, una polémica con Scheller que se enfrenta a Scheller. Pero bueno, hay cosas ahí. En la Fundación Gustavo Bueno se descubrió una cosa muy curiosa, como el emblema de la revista de Occidente, que es una el emblema de la revista de Occidente, que es una lechuza, ¿no? Pues durante el año 33, del año 33, 34, etcétera, se convierte en un búho. Entonces aparecen la lechuza no tiene orejas, ¿no? Los cuernecillos que destacan, ¿no? Los búhos tienen cuernos, y entonces en la editorial pues aparece un búho, que es el búho germánico, así del que hablaba Hegel, que se despliega al atardecer, ¿no? Entonces aparece un búho, curiosamente, durante esos años, del año 33 en adelante. Después vuelve otra vez en la revista Occidente a editarlo con una lechuza, una vez que cae el nazismo. Ortega había despedido a su traductora al alemán por judía, así como suena. O sea, que quiero decir que las referencias, la apelación de Ortega a la raza como categoría política, pues son en numerosas ocasiones y se toman momentos muy decisivos también. Y claro, pues, en esa línea, el desprecio por América, por parte de Ortega, el pueblo joven de modo, pues a mí me parece que tiene una perspectiva que son, efectivamente, en esa dualidad de la que hablábamos, pues anti-españoles. Sí. Por favor, ¿puedo hablar un momento? Sí. Te quedaba una... Sí, quedaba lo de... Y la contesto relativamente. Bueno, esa es una tesis de Unamuno. Esa es la tesis de Unamuno, que es la de la adaptación de... Buenas tardes, mire, quiero decirles que yo he estudiado un bachiller con 7 años de latín y griego clásico, y he estudiado historia, geografía, inglés y francés, y he estudiado muy bien la historia de España. Y el catalán es el provenzal, porque es que los franceses que vivían al sur de Francia, al norte de los Pirineos, como tenían un clima infame, se pasaron a Cataluña y trajeron su idioma, que era el provenzal, que es el catalán, y siguieron hablándolo. Y cuando empezaron a ir al colegio, porque les obligaban, aprendieron el español, porque yo no le llamo castellano, es español, el español, pero entre ellos seguían hablando el provenzal para que la gente no se enterara de lo que hablaran. En Cataluña, según la historia, era el condado de Aragón, la salida al mar de Aragón. Yo todo eso, mi protagonista, yo soy Conchita Cánovas, porque soy descendiente de don Antonio Cánovas del Castillo, a quien los canallas de los yanquis asesinaron para podernos quitar Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Pues muchas gracias. Perdone que hayamos demorado, pero el tema de la conferencia era el que era. No obstante, un placer haberla escuchado. Bueno, continúa, Pedro. Y acabamos, que vamos fatal de hora. Sí, no, rápidamente no puedo. Que está muy bien recogido esto de lo que habla Víctor, porque, al menos esa tesis vendría a reafirmar pues, las tesis de Unamuno, en ese sentido, de la deudora, ¿no? Esto de los préstamos lingüísticos tampoco es una tesis muy difundida, ¿no? No se presta, lo devuelve después, se queda con él, ¿no? Entonces, el euskera está prácticamente elaborado pues, en la época expedita, ¿no? Agur, como todo el mundo sabe, Agur, y bueno, Víctor sabrá mucho más, un filólogo clásico, pues de la palabra Agur, ¿no? De la despedida Agur.
augurio buena suerte, que es en latín, por supuesto. Y además, hablando de esto, confirmaciones de tesis de Unamuno, en las revistas, en la American Scientific, pues se publicaron durante un tiempo una serie de artículos haciendo experimentos acerca de la filiación, el parentesco entre la población española, la del norte de África y la europea, y los contrastes, ¿no? Y desde el punto de vista del análisis genético de esas poblaciones, utilizando un gen, que es el gen de la histocompatibilidad, la compatibilidad de órganos, que es un gen que el RH no distingue absolutamente nada, ¿no? Hay más RH negativos en Portugal que en ninguna parte de la península, incluyendo el País Vasco. El RH no distingue absolutamente nada. O sea, los vascos de verdad son portugueses, según la tesis de Arthur. No serían los portugueses, la esencia del pueblo vasco. Bueno, entonces, pues según esos estudios, vendrían a confirmar también la tesis de Unamuno. Y uno, en ese sentido, también estaría acertado en la tesis de Oliveira Martins y Unamuno. Es decir, que los pueblos que ocuparon la península ibérica, que se instalaron en la península ibérica, pues son procedentes del norte de África y desde el punto de vista genético tienen más parentesco, aunque sobre la genética no dice absolutamente nada, pero prácticamente bueno, tienen más parentesco que con Europa. Entonces, bueno, podemos decir con aquello que en Europa empiezan los periodos, ¿verdad? Con desprecio. Bueno, pues hasta ahí. Pues nada, muchas gracias. Y vamos a tomar un pequeño debate aquí al lado para concluir la sesión. Gracias a todos, gracias Conchita, y en todo caso, y únase con